Según de Timoteo 2:13 dice, si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2:13, sí. 2:13. Sí. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ven? Vamos a tomar nuestros lugares. Algunas de las veces nosotros podemos encontrarnos como en alguna presión o como para caer en tentación, o a veces incluso caminando bajo la voluntad de Dios. A veces cometemos algún pecado. Podemos sentarnos un momento. Podemos cometer algún pecado, algún acto que delante de Dios es agradable. Y alguno puede decir, pero ¿y ahora, ya que hemos pecado, qué nosotros podemos hacer? Alguien puede decir, bueno, es que ya Dios, una vez que yo he pecado, Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no me va a volver a mirar como antes me miraba, Dios me ha rechazado de su presencia, Dios me ha alejado de su presencia porque yo he cometido un pecado o varios pecados, o los he venido cometiendo varias veces. ¿Sí? Pero si nosotros, la palabra del Señor dice que si nosotros le somos infieles, el Señor permanece fiel. Si nosotros le fallamos una vez, Dios no nos va a fallar a nosotros, Dios va a estar con nosotros. Si nosotros le somos infieles, o sea, vamos o acudimos al pecado, o hacemos algo desagradable delante de Dios, Dios no nos va a rechazar, Dios no nos va a excluir, no nos va a alejar, o nos va a dejar abandonados, o nos va a defraudar, o nos va a dejar solos. Aquí la Biblia dice que Él permanece fiel, Él va a permanecer con nosotros, Él va a estar con nosotros, va a guiarnos todavía. Aunque nosotros le seamos infieles, Dios va a permanecer fiel con cada uno de nosotros. Amén. Más adelante, continuando el versículo, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Ese Él tiene tilde refiriéndose al Señor. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hemos conocido a Dios, empezamos a ser un solo cuerpo con Dios. Vamos a ser parte del cuerpo ministerial que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros le somos infieles, Él va a permanecer fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y aunque cometamos algún pecado, Dios sigue estando cerca de nosotros, porque Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a defraudar. Él está esperando que podamos nosotros llegar a la presencia de Dios con un corazón arrepentido y pidiéndole perdón a Dios. Amén. No significa que el pecado nos vaya a salvar. Significa que una vez que nosotros cometemos algún pecado, necesitamos reconocer que hemos pecado y llegar a la presencia de Dios, porque el Señor nos está esperando. Dios quiere salvar al mundo entero, pero el mundo entero no quiere ser salvo, porque el mundo no busca la salvación. Por eso existe la maldad, por eso hay muertes, por eso hay violaciones, por eso existen los robos, los asesinatos, y por eso existe tanta maldad en el mundo. No porque Dios quiera o porque Dios lo haya permitido, es por la ausencia de Dios en los corazones de las personas, porque las personas no aman a Dios, por eso ellos hacen lo que es desagradable para Dios. ¿Sí? Dios, al habitar en nosotros, nos llena de amor, nos llena de gozo, nos llena de bondad. Incluso uno de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Luego dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si una vez que nosotros cumplimos con este mandato divino de Dios, no vamos a ir a hacer daño a alguien, porque estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Estamos amando al vecino, a los amigos, a las personas que conocemos, a una ciudad, los amamos. Entonces, si hay amor en nosotros, no debería ir yo a matar a alguien, o a asesinar, o a robar, o a mentir, o a hacer daño, ¿cierto? Por la abundancia de Dios en el corazón del hombre, la maldad no existe. Pero si es que existe, es porque el hombre no tiene a Dios en su corazón. Esa es la razón. Amén. El libro de Lucas, capítulo 3, capítulo 15, el versículo 11, la Biblia habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos crecieron desde que eran pequeñitos, estaban en la casa de su papá,
dice la Biblia, y había un hombre que tenía 2 hijos. Pero este hombre o esta persona, este padre de familia, tenía 2 hijos. El mayor, permanecía obediente a su papá, mientras que el menor, en algún momento de su vida, a lo mejor cumplió 18 años o la edad como para ser mayor, y él dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá les repartió los bienes. No muchos días después, Lucas 15, voy en el versículo 13 ahora. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre de familia tiene 2 hijos. Uno de ellos se queda en la casa, que sería el mayor o el primogénito, pero el segundo dice: bueno, yo ya estoy grande, ya tengo mi conocimiento, yo ya sé lo que es esto, ahora necesito lo que son la parte de los bienes que me corresponden. El papá cede, le permite que el hijo pueda tener lo que a él le corresponde, pero la Biblia dice que este joven, dentro de unos días, se va lejos de la vista del papá, lejos de la casa, lejos del lugar donde tenía leyes, tenía normas, tenía reglas. Por ejemplo, llegas a las 9 de la noche, sales a las 5 de la mañana. Él tenía reglas, pero ya cuando él se sintió grandecito, dijo: yo puedo hacer las cosas a mi manera. Yo ya estoy grande, yo ya sé cómo es esto, yo ya tengo que pensar, yo ya sé pensar, yo ya sé tomar decisiones. Ahora necesito ir y hacer mi vida por mi vida propia o por mi vida personal. Yo tengo que ir y hacer lo que a mí me corresponde. Lamentablemente dice la Biblia que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mientras él estaba en otro lugar malgastando el dinero, dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando él estaba en ese lugar que él pensaba que era dependiente de todo lo que él tenía, hubo una gran hambre en ese lugar y al joven le empezó a faltar las cosas. Una vez que él estaba escaso, ya no tenía dinero, versículo 15 dice: se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a una hacienda para que cuidara cerdos, para que pueda alimentar a los chanchos. Y este hombre quizá ni siquiera había comido, porque el versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, tenía hambre incluso, que él deseaba y decía: hasta los chanchos comen algo rico, me gustaría comer lo que están comiendo los chanchos. ¿Sí? Versículo 17. Y volviendo en sí, o sea, él después de que estuvo en la casa de su padre, fue a una ciudad. En ese lugar vivió como a él le antojó, como él gastó sus bienes de una manera desordenada. Pero ya cuando hubo hambre, hubo una escasez o hubo una necesidad en su corazón, recién este hombre dice: volviendo en sí. O sea, después de yo estar viviendo perdidamente, la palabra volver en sí significa que recobré la memoria, más o menos, o que me acordé de algo, o me estoy volviendo a lo que antes yo había tenido. Este hombre estaba tan perdido mentalmente que recién volvió en sí. O sea, ni siquiera era él mismo, estaba actuando de una manera perdida, porque al principio él pensaba que solito lo podía todo. ¿Sí? Esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, cuando nosotros estamos dentro de los caminos de Dios, tal vez en alguna ocasión nosotros sintamos o pensamos que ir a la iglesia como que está un poquito de más, porque en la casa también está Dios, porque acá también está Dios, porque ahí está Dios, ahí, acá y en todo lado está Dios, y es correcto. Pero es importante y es necesario que nosotros cada día volvamos a la casa de Dios, que volvamos a la casa de nuestro Padre, a someternos a las leyes que Dios tiene establecido, a someternos a los mandamientos o a la autoridad de Dios. Porque si bien es cierto que Dios habita en todo lado,
también es necesario que nosotros podamos congregarnos. El Señor mismo dijo, en el libro de Salmos dice, cuán bueno y qué maravilloso es que los hermanos habiten juntos en armonía, lo que estamos haciendo ahora. En el libro de Hebreos, en el libro de Santiago dice, no tenemos que dejar de congregarnos, según algunos lo tienen por costumbre, sino que cuando nosotros nos congreguemos, sea para alabar a Dios y para exaltar el nombre de Dios. Esta persona dijo, yo soy suficiente, no necesito nada más, yo ya soy capaz, ya soy grandecito, me voy a ir y hacer lo que a mí se me antoja y como yo creo conveniente. Lamentablemente el papá se lo permite para que los hombres conozcan que sin Dios no somos absolutamente nada. Este hombre va a una ciudad y Dios permite que haya un hambre, una escasez. Ya no recibe el alimento de su papá, que el papá mandaba a cocinar la comida. Él simplemente se sentaba y la comida era servida. Él comía la comida tibia, caliente tal vez, cuando tenía sed le pasaban fresco. Él estaba atendido en todos los aspectos. Pero cuando estaba solito, ya no había quien esté velando por él. No había quien esté animándolo, quien esté ayudándole, quien esté calentándole la comida o preparándole el almuerzo mientras él esté trabajando. Ya él estaba absolutamente solo porque no estaba el papá cerca. En nuestro caso puede pasar algo similar, que cuando nosotros decimos, no, es que en la Biblia está la palabra de Dios, en la Biblia dice todo lo que yo tengo que hacer y no necesito ir a la iglesia o ir a congregarme. Algunas veces podemos hacer eso, pero justamente en ese momento es cuando Dios permite que venga una escasez a nuestro corazón, para que nosotros podamos reconocer que en la casa de Dios es donde el alimento sale caliente, donde el alimento sale tibio y donde nosotros al salir de este lugar salimos llenos de paz y de amor y tranquilidad en nuestro corazón. Todo eso lo permite Dios por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una vez la palabra del Señor dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, bueno, esto ya lo leímos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Más adelante dice, este hombre se levanta, reconoce su problema, reconoce su falta, reconoce su error y él va hasta su padre y dice la Biblia, y cuando aún estaba lejos, versículo 20, lo vio su padre. Primero lo ve su padre y fue movido a misericordia el padre y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mientras nosotros estamos viniendo a la casa de Dios, como al principio decíamos, tal vez con pecado, tal vez con algo metido en nuestro corazón, con una falta delante de Dios, pero aún nosotros haberle fallado a Dios, eso no aleja la presencia de Dios, eso no aísla nuestra vida de la presencia de Dios. La Biblia dice que mientras el joven estaba caminando de regreso a la casa, el papá lo vio y corrió a recibir a su hijo, porque Dios es movido a misericordia cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios con un arrepentimiento sincero, como para decir, Señor, yo he cometido muchos errores, pero ahora ya no quiero volver a hacer lo que antes hacía, sino que quiero obedecer tu palabra y cumplir con lo que tú tengas establecido para cada uno de nosotros. Amén. Este hombre fue movido hacia la presencia de Dios y Dios fue movido también a misericordia y acudió al encuentro de su hijo. Por esa razón, aunque nosotros le fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios va a estar con nosotros, Dios va a mirar nuestro corazón, Dios va a mirar cada día nuestra condición y sabe que nuestra necesidad en nuestro corazón es grande y Dios está tocando cada día nuestro corazón. Una vez que el hijo llega hasta el papá, versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, porque estaban sus ropas totalmente destruidas. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano. Un anillo en el tiempo de antes demandaba autoridad. Era el hijo, era por decir bajo el sello del anillo se podían ejecutar las cosas. Sin el sello o sin el anillo no realizaba nada. Mientras que en este caso, mientras el hijo vuelve, el padre le devuelve la identidad a su hijo, le devuelve el anillo, le devuelve la potestad,
Por eso cuando llegamos a la presencia de Dios dice, y todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les da la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. O sea, ya Dios nos da una identidad, Dios nos da un sello, un anillo a nosotros para que bajo esa autoridad también las cosas que están en este lugar sean espirituales, se sujeten ante la palabra que salga de nuestra boca en base a la palabra de Dios. Amén. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que pasa cuando un pecador llega a la presencia de Dios y se arrepiente, que hay fiesta en el cielo. No hay un juicio como para decir que por la magnitud de nuestros pecados no se van a perdonar nuestros pecados y nos vamos a ir al infierno. El infierno existe, pero si nosotros nos arrepentimos y nos entregamos a Dios, nosotros ya no iríamos al infierno, sino que hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios y en su momento podemos entrar hacia la presencia de Dios. Cuando nosotros hemos cometido varios o muchos pecados o una gran lista, una gran y enorme cantidad de pecados, cuando nos encontremos en la presencia de Dios, Dios no nos va a rechazar, Dios no nos va a alejar de su presencia, sino que Él organiza una fiesta arriba en los cielos y todo lo que es celestial en los cielos empieza a tener una fiesta. Porque nosotros al principio éramos pecadores, pero ahora ya vamos a ser limpiados. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero ahora estamos alcanzando la gloria y la misericordia de Dios. Antes los pecados nos estaban llevando hasta el infierno, pero por nuestro arrepentimiento nos hemos acercado hasta Dios y Dios está dispuesto a salvar nuestras almas del castigo que merecíamos. Dios es amplio para perdonar, Dios está dispuesto para perdonar, y aunque nosotros le seamos infieles 1, 2 o 1000 veces, Dios va a seguir permaneciendo fiel. Pero es importante que siempre reconozcamos que fuera de Dios no hay quien nos salve, que fuera de Dios no hay quien pueda brindarnos el amor, que fuera de Dios no existe alguien que pueda llenar nuestro corazón de amor y limpiar nuestros pecados y nuestra maldad. Por eso es importante reconocer que apartados o separados de Dios, nada podemos hacer. En Dios todas las cosas es posible. Para el que cree todo es posible. Pero separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Amén. Entonces, ahora que conocemos todo esto, pongámonos a pensar de pronto, a reconocer si en algo hemos fallado y cometido algún pecado a Dios, que no nos dé pena reconciliarnos con Dios, o que no nos dé como vergüenza decir y exponer los pecados delante de Dios. Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, pero eso no hace excepción de persona. Dios no se limita en escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a perdonarnos, pero es necesario que le confesemos, porque si no confesamos, ¿qué se nos puede perdonar? ¿No es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a reconocer nuestra condición delante de Dios. Todos en algún momento hemos fallado en algo de nuestra vida, pero Dios está dispuesto para mirar nuestra condición y decir, te perdono por los pecados que has cometido, o por las veces que has fallado, o por todo lo malo que has hecho. Amén.